El propósito de las pruebas. ¿Por qué Dios permite las pruebas en nuestra vida? Primeramente, el Señor nos anima en su palabra, en el libro de Santiago que estamos leyendo, a ver las pruebas como una oportunidad de madurar. También nos pide que nos gocemos cuando estemos en dificultades. Porque también el Señor quiere que nosotros veamos las pruebas como una oportunidad también para crecer, para confiar en Él, para decidir nosotros gozarnos en las pruebas. Pero este gozo no es un sentimiento, es una actitud del alma que decide confiar en el Señor, que decidimos nosotros esperar y ver lo que el Señor va a hacer a través de esas pruebas que Él ha permitido en nuestras vidas. Dios permite las pruebas para que nosotros tengamos la oportunidad de obtener un carácter maduro, un carácter firme. El Señor nos dice en su palabra, Santiago 1, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que qué bonito el Señor nos permite en su palabra aprender y la manera en que nosotros tenemos que ver las pruebas y las dificultades en nuestras vidas. Él está formándonos, Él está haciendo una obra preciosa en nuestro ser. Sean bienvenidos nuevamente a un espacio de bendición, de lectura bíblica. Retomamos la lectura bíblica, venzamos en el nombre de Jesús. A todos se nos presentan dificultades, luchas, muchas cosas que quieren impedir que nosotros sigamos la lectura bíblica, pero con el favor del Señor nos vamos a poner al día. Amén. Así que oremos, que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Gracias por las pruebas que tú permites en nuestras vidas, Señor. Cada una de las cosas que pasamos no es casualidad, tú tienes el control de todo. Ayúdanos, Señor amado, a dar ese fruto de paciencia que tú buscas, Señor amado. Ayúdanos, Señor, que nuestro carácter sea refinado, que nuestra fe no mengue, que te agrademos, Señor, que podamos, Dios mío, confiar y gozarnos, Señor, esperar pacientemente en todo lo que tú harás, Señor, a través del proceso, de la dificultad, Señor, del desierto que pasamos. Y toda gloria sea para ti. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Enséñanos, Dios mío, precioso Padre, tu palabra en esta hora. Ponemos en tus manos este tiempo de lectura. Asimismo, Señor bendito Dios, me presento delante de ti humillada, Señor, suplicándote que sea tu Espíritu Santo instruyéndonos, enseñándonos, guiándonos, tocando los corazones, Señor, de aquellos que se van a unir a escuchar esta palabra, Señor, este video, Señor, y el plan de lectura. Padre, ayúdanos a continuar, Dios mío, aprendiendo en tu gracia, creciendo en tu amor, para la gloria de tu nombre. Amén. Bien, mis amados, nos ponemos con la ayuda del Señor ahora a meditar que leímos en el último momento que estuvimos en la palabra del Señor. Pudimos leer del capítulo 6 al 8 de este precioso libro de Esther. Y en estos capítulos se ve un giro que se da muy importante en toda la historia. Un giro decisivo donde el plan de exterminio de Amán contra los judíos es truncado y fracasa y el rey honra a Mardoqueo. Vemos que el Señor humilla al orgulloso. Bendito Dios. Así que una noche el Señor permitió que al rey se le fuese el sueño. El rey Jerjes no podía dormir. Y esa noche él pide que le traigan los libros, los registros de las memorias, que se le lean las crónicas del reino que había acontecido. Y se da cuenta el rey de que Mardoqueo había salvado su vida, en otras palabras, y que no se había hecho nada para premiarlo por haber salvado su vida. Entonces, en ese momento iba entrando el malvado Amán, pero él llevaba el deseo de pedirle al rey la autorización para matar a Mardoqueo. Y le pregunta, Amán llega al patio y entonces llega, pero el rey le pregunta, ¿cómo crees tú que se debe de honrar a una persona, que se debe de distinguir porque el rey quiere honrarlo en gran manera? Y Amán pensó que él era el que se iba a honrar. Entonces le dice que lo pasee con honores para que esa procesión distinga a esa persona. Mas no sabía que el rey se estaba dirigiendo a Mardoqueo. Has hecho como tú has dicho, pero hazlo con Mardoqueo. Vístelo de esplendor y paséalo y pon el caballo del rey y proclama en su honor en toda la ciudad para que la gente se dé cuenta. Eso fue un golpe al orgullo de Amán.
Qué bueno es nuestro Dios que se acuerda de hacer justicia. Así que en el capítulo número 7 vimos y leímos la caída de Amán. En el segundo banquete, Esther le revela su identidad judía al rey. El rey hasta ese momento no sabía que ella era de descendencia judía. Y entonces el rey se queda admirado y entonces le pregunta a Esther cuál era su petición. Esther denuncia que ella y su pueblo han sido vendidos para ser destruidos, no para ser esclavos, para ser exterminados. Entonces el rey se enfurece y le dice, ¿quién ha podido hacer semejante cosa? ¿Quién se atrevió a hacer ese plan? Esther señala a Amán como el enemigo. Y entonces Amán suplica por su vida, pero es colgado en la misma horca de 25 codos, es decir, unos 22 metros de altura, que él mismo había preparado para Mardoqueo. Todo el plan se le vino encima y se le vino en contra de él mismo. Entonces, en el capítulo número 8 vimos el decreto de salvación. Si bien es cierto, un decreto que el rey había firmado no se podía revocar, la ley persa no lo permitía, pero entonces Esther llora pidiendo un auxilio y el corazón del rey es movido a misericordia. Mardoqueo obtiene el anillo del rey y logran entonces hacer otro edicto, en el sentido de que no se podía revocar que los iban a atacar a los judíos, pero el nuevo edicto sí les permite que se puedan defender. Era agregarle al edicto. Se autoriza que los judíos se pudiesen reunir y defenderse ante cualquier ataque el día que se había fijado para su masacre. Qué alegría para el pueblo. Qué respiro, qué momento de gozo, de esperanza llegó para que ellos se reunieran y se pudieran organizar de tal manera que se pudiesen defender. Y obviamente la mano del Señor estaba a favor de su pueblo. Entonces los judíos celebran con júbilo en Susa y muchas personas del reino se convierten al judaísmo por el temor que se difunde en todo esto. Entonces hoy vamos a leer para la gloria del Señor el capítulo número 9 y 10, que son los últimos dos capítulos del libro de Esther para la gloria y la honra del Señor. Y vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el título es La derrota de los enemigos de Israel. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los capitanes y los oficiales del rey apoyaban a los judíos por el temor de Mardoqueo que había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsadata, Dafón, Aspata, Porota, Adalía, Aritada, Parmasta, Arisai, Aridai, Baisata, a los 10 hijos de Amán, hijo de Gemadata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencial real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino de los judíos, han matado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Esther: si place al rey, concédame también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán.
y mandó el rey que hiciesen así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue el día 13 del mes de Adar, y reposaron el día 14 del mismo, y lo hicieron el día del banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron el día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 días del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, para enviar porciones a cada uno a su vecino. Los días de Purim, del versículo 20 en adelante. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 12º del mes de Adar, el 15º del mes cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que la tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según había comenzado. Y lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Hamedata, Agagüeo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumir y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayese sobre su cabeza y que lo colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a la palabra de esta carta y por lo que ellos vivieron sobre todo esto, lo que llevó su acontecimiento, los judíos establecieron y lo tomaron sobre sí y sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos días según está escrito ante ellos conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos y a los 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mantenimiento de Ester confirmó, y el mandamiento, de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Vamos a leer el capítulo 10 y final de este hermoso libro de Ester, la descripción de la fama de Mardoqueo. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre las grandezas de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Qué hermoso final. Gloria sea al Señor. Así hoy vamos a empezar, para la gloria del Señor, la lectura del libro de Job. Y antes de empezar el capítulo número 1, vamos a ver brevemente de qué trata este libro hermoso. Entonces vemos que este libro trata sobre el sufrimiento del inocente.
También las personas justas, buenas, sufren. Anteriormente se creía que solo las personas sufrían por consecuencia de su pecado, pero en la vida de Job vamos a encontrar nosotros una gran enseñanza. El Señor también lo confirma en el Nuevo Testamento y nos dice que en el mundo, sufriremos aflicción, pero que no temamos porque Él ha vencido al mundo. También vamos a ver el tema acerca de la justicia de Dios y de la importancia de confiar en Él en medio del dolor. En el prólogo podemos ver en el inicio que Job es un hombre rico, bueno y fiel a Dios. Entonces el adversario, el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, reta a Dios y le dice que Job es fiel, en otras palabras, porque claro, tiene una vida muy fácil y está protegido, está cercado de su favor. Entonces Dios permite que Job sea tocado en el sentido de que sus hijos, sus riquezas y su salud fueran quebrantadas. ¿Por qué? Porque Dios estaba dándonos a nosotros también un hermoso mensaje, una gran enseñanza. Gloria sea al Señor. Cuando llega el sufrimiento a la vida de Job, vamos a ver que sus amigos llegan a visitarlo. Y entonces ellos están seguros que Job está sufriendo porque realmente él ha pecado en secreto y le dicen que él tiene que declarar su pecado. Job se defiende su inocencia y le exige a Dios como una explicación. La respuesta de Dios, él habla a Job en una tormenta. Vamos a ver que le muestra la inmensidad y complejidad del universo. Dios no le da una razón exacta de por qué está sufriendo, sino que le demuestra que la sabiduría humana es pequeña ante la grandeza divina. Y al final podemos ver cómo Job humildemente se arrepiente y reconoce su pequeñez, que Dios es grande y que Dios en su gran bondad, a respuesta de todo esto, pues le devuelve el doble de todo lo que él tenía. Y bien, para la gloria del Señor, vamos a ver ahora el capítulo número 1. Bendito Dios, capítulo número 1 y 2 del libro de Job. Bendito es el nombre del Señor. Y la palabra del Señor la continuamos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba cada mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presencia delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, le dijo a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El permiso de Dios, del versículo 12 en adelante. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente
yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba hablando y otro vino y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dijo, y dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo número 2. La persistencia del enemigo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad? Y aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa, respondió Satanás y dijo a Jehová, piel sobre piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. La paciencia de Job, del versículo 7 en adelante. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Los amigos de Job, del versículo 11 en adelante. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bilbad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos de lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rascó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Gloria a Dios. Así llegamos al final de la lectura correspondiente a este día en el Antiguo Testamento. Pasamos ahora al Nuevo Testamento y continuamos leyendo el libro de Santiago. Santiago leímos en el último video, pudimos compartir para la gloria del Señor la lectura del capítulo número 1 y número 2. Y entonces pudimos ver también cómo Dios nos llama, cómo quiere el Señor que nosotros vivamos nuestra vida en una fe sincera a través de la paciencia, en el sufrimiento, obedeciendo la palabra en amor, y también nos habla del favoritismo. El Señor quiere que nosotros busquemos la sabiduría y nos dice que si alguien necesita sabiduría, que nosotros podemos y debemos pedírsela a Dios, porque Él da la sabiduría, pero que se la debemos pedir con fe, sin dudar. Gloria sea al Señor. También nos enseñó acerca de la fragilidad de las riquezas. Las riquezas hoy están, mañana solo Dios sabe. La verdadera prosperidad, como hemos leído en el libro de Job,
Todo lo que Job hacía con sus manos progresaba, se multiplicaba y él fue acumulando riquezas. ¿Por qué? Porque la mano del Señor estaba con él. Dios bendecía a Job. Así que también nuestra riqueza terrenal puede depender y va a depender siempre de la bendición del Señor. Pero ¿qué pasa si nosotros nos alejamos del Señor? Perdemos esa bendición, sufrimos las consecuencias, como hemos leído en repetidas oportunidades en el Antiguo Testamento, cómo Dios trató duramente con su pueblo escogido por haberlo abandonado, por haberse alejado de él, por no haber sido fiel ni obediente a su palabra y haberse ido en pos de los ídolos de las naciones paganas. Entonces el Señor quiere que nosotros tengamos presente, bendito Dios, y compara a los ricos como se marchita una flor bajo el sol. Las riquezas entonces suelen ser pasajeras. Aprovechamos lo que el Señor nos ha dado, vivamos agradecidos con lo que el Señor nos da, el sustento de cada día, un techo donde reposar nosotros también cada día. Bendito Dios, también el Señor nos declara en su palabra en Santiago y nos aclara que Él no tienta a nadie. El mal nace de los malos deseos de cada uno de nosotros, de la concupiscencia de nuestros corazones, de esos deseos desmedidos. También el Señor quiere que nosotros aprendamos a ser hacedores de la palabra y no solo oidores, que nosotros también seamos prestos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos también para airarnos, para enojarnos. No basta con oír el mensaje, sino que también el Señor quiere que lo pongamos en práctica. Nos dio una enseñanza también acerca de la religión pura. ¿Cuál es? Del versículo 26 al 27 pudimos leer nosotros el resumen de la verdadera religión. Y Dios nos dice que la verdadera religión ante sus ojos es ayudar a los huérfanos y a las viudas en su sufrimiento y que también nos guardemos sin mancha del mundo. Eso es lo que el Señor nos pide, que no nos contaminemos, que nosotros tenemos que ser santos, apartados para la gloria de su nombre. En el capítulo número 2, el Señor también nos sigue hablando y vemos también la prohibición de hacer acepción de personas. Dios quiere que nosotros tratemos a todos por igual, a ricos, a pobres, a personas de escasos recursos, como las personas que tienen muchos recursos. El Señor quiere que nosotros veamos con amor a nuestro prójimo, independientemente de su posición social. Muchas personas se sienten felices solo de tener amigos de la alta sociedad, pero el Señor también se acuerda y quiere que nosotros nos acordemos del huérfano, de la viuda, del desamparado, del pobre, y que también compartamos con ellos, bendito Dios. Así que, porque nos dice al final también que la fe sin obras es muerta. Santiago nos vuelve a dar una gran enseñanza. El pasaje central sobre este tema afirma que una fe no solo tiene que quedar en palabras, sino que tenemos que llevarla a las acciones, que la respalden, que las acciones hablen cuál es nuestra fe en el Señor. Bendito Dios. Así que pone el ejemplo de Abraham y de Rahab, cuyas acciones demostraron su confianza real en Dios y confiaban hacia el futuro porque el Señor no había venido todavía en carne, todavía no había sido llevado a la cruz del Calvario, pero ellos tenían fe que iba a venir un consolador, un salvador, un redentor, el ungido Dios Todopoderoso. Así que vamos a continuar la lectura en este hermoso libro. Bendito Dios, continuamos del capítulo 3 en adelante. La palabra del Señor la leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pecado de la lengua. Primeramente vamos a ver su freno. Hermanos míos, capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, habiendo recibido mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno a la lengua de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas del impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Su jactancia, versículo B, del versículo 5 en adelante. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada, sí, inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios, al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La verdadera sabiduría del versículo 13 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la de que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La mundanalidad, su causa del capítulo 4 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es entre vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis en envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no lo pedís. Sus consecuencias del versículo 13 en adelante. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Su curación del versículo 7 en adelante. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Sus características del versículo 11 en adelante. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y fructificaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Capítulo 5 y final de Santiago. Gloria sea al Señor. Riquezas, paciencia y juramentos. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán.
Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornalero de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les han sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. La oración del versículo 13 en adelante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La conversación de los que yerran. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios. Así llegamos al final de la lectura de este día. Damos gracias al Señor. Para mí es un privilegio, una alegría compartir la lectura. Bendito Dios, sigamos adelante, sigamos confiando que Dios nos va a seguir dando la fuerza para seguirle buscando, para seguirnos deleitando en su presencia, en su palabra. Necesitamos su palabra, no solo de pan vivimos, sino que vivimos de toda palabra que sale de la boca de nuestro amado Dios, porque Él nos alimenta, nos sustenta, nos exhorta, también nos enseña sus promesas maravillosas. Cuánta enseñanza, cuánta riqueza, cuánto necesitamos seguir aprendiendo. Así que les animo a que compartamos la palabra y que nosotros esperemos con mucho deseo y felicidad, con ansias, los momentos de lectura de la palabra y la reflexión. Que Dios les bendiga, les guarde rica y abundantemente. Toda gloria y toda honra sean para el Padre, para el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.